Bueno, para comenzar es simplemente seguir con puntos bajos y empezamos de atrás. Acá puedo empezar en cualquiera de estos dos puntitos que me marcan la mitad. Ahí. Nos queda un orificio bien pequeño, pero se puede hacer, ¿eh? Voy a soltar la hebra de mi hilo para poder tejer con comodidad. Y es simplemente tejer puntos bajos. Tenemos 18, así que tejemos uno por cada punto que nos encontramos. Tenemos aquí los 18, ahora levanto y tejo mi primer punto bajo. Voy a tejer 7 puntos bajos. Aquí tengo 1, 2, 3. Tengo los 7 puntitos bajos, ahora vamos a hacer 2 disminuciones, una para cada lado. Volvemos a tomar así las hebras en punto bajo, tomamos las de adelante y cerramos. Una, acá cierro el otro. Acá. Y este que sigue, estos dos. Ahí. Cerramos juntos. Y contamos nuevamente los 7 puntitos bajos, que es lo que está formando aquí el escote. Escote y cuello. Nuevamente levantamos una cadenita y hacemos un punto bajo. Y en esta hilera vamos a tejer 6 puntos bajos. Tengo 2. Y 2 disminuciones. Bueno, ahora me tocaría, hice los 6 puntos bajos, hago las 2 disminuciones. Y cada vez se cierra un poquito más hasta llegar a darle el tamaño del cuellito. Después luego vuelve a nacer de nuevo, a crecer un poquito porque empieza la cara. Me quedo tejiendo los 6 puntos bajos restantes. Cierro con un punto deslizado y en esta hilera tejemos 5 puntos bajos y 2 disminuciones. Repetimos lo mismo que hemos hecho en la hilera anterior, solo que aquí achicamos un puntito más. O sea que son 5 puntos bajos, 2 disminuciones, 5 puntos bajos. Me quedo tejiendo. Miren cómo va quedando. Ven que formó la parte del escote y con esta serie de disminuciones fue achicando hasta darle el espacio del cuellito. Bueno, ahora vamos a tejer, nos quedan 12 puntitos. Tejemos 12 puntos bajos. Acá no hacemos disminuciones, simplemente es tejer punto sobre punto. Así que me quedo tejiendo. Bueno, ya emparejamos lo que sería la parte del cuello. Ahora va a comenzar acá la perita. Miren que entra el dedo para poner la aguja. Yo sé que se ha achicado bastante, pero se puede, se puede. Bueno, vamos a hacer así. Levantamos el primer punto bajo, tejemos 5 puntos bajos y luego vienen 2 aumentos, ¿sí? Y terminamos con 5 puntitos bajos. Entonces, acá comienzo con el primero y tejo 5. Bueno, acá en este punto y en este vamos a hacer un aumento. Entonces tejo un punto bajo y otro. En este puntito solo, ahí va el primer aumento. Me voy al de al lado y vuelvo a tejer ese mismo aumento. 2 puntitos en uno solo. Y termino de cerrar con 5 puntos bajos. Cierro nuevamente con un punto deslizado, que yo les comenté al principio que si ustedes preferían tejer en espiral también lo pueden hacer, ¿sí? Tienen que marcar dónde comienza, dónde termina cada hilera. Bueno, ahora vamos a repetir este mismo movimiento, pero esta vez son 6 puntos bajos y 2 aumentos. Cierro con un punto deslizado. Ahí. Vuelvo a levantar mi punto bajo. Y esta vez son 7 puntos bajos y 2 aumentos. Y luego 7 puntos bajos, obvio, ¿no? Repetimos. Bueno, quiero que vean aquí cómo se fue
con esos aumentos que dimos, le estamos formando lo que sería la perita. Así que ahora vamos a empezar a cerrar. Y vamos a cerrar así. Miren, que es entretenida, no me van a decir. Es muy entretenida tejer esta brujita. Sé que se van a entusiasmar y van a querer hacer varias. Aparte recuerden, pasen data que yo siempre supe que había que hacer 7. Cuando uno hace una bruja tiene que hacer 7 y por lo general de distintos colores, con 7 colores. Bueno, acá vamos a hacer así, miren. Acá yo ya empecé, arranqué. Tengo 2 puntitos bajos, vamos a hacer 5 puntos bajos y 4 disminuciones. 2 disminuciones para un lado y 2 para el otro, ¿sí? Y luego 5 puntos bajos. Así que eso es fácil, ya lo hemos visto, yo me quedo tejiendo. Miren qué bonita cómo va cerrando la parte de la perita. Bueno, ahora vamos a tejer 14 puntitos bajos y acá no hacemos disminución, no hacemos aumento directamente. Esta hilera viene recontra fácil. Tejemos los 14 puntitos. Bueno, acá vamos a levantar el primer punto bajo y acá sí vienen varios aumentos porque en este caso vamos a hacer lo que sería la base de los cachetitos. Ella tiene cachetitos. Entonces, tejemos 3 puntos bajos. Tengo 1, 2 y 3. Acá viene el primer cachete, entonces hacemos 2 aumentos. Uno acá, uno al lado. Hacemos 4 puntos bajos, que son los que están sobre la perita, que aquí vendría luego la boca. ¿Bien? Y acá se va a empezar a ensanchar. Y ahora vamos a ensanchar de este otro lado. Acá vienen 2 aumentos. Acá tengo uno y luego viene el otro. Y nos queda para cerrar la hilera 3 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado. Levanto con una cadenita mi primer punto bajo. Acá vamos a hacer, tenemos uno, vamos a tejer 4 puntos bajos, 2, 3, 4. Y acá vamos a tejer en estos próximos 3 aumentos. Entonces tejo mi primer aumento, el segundo y el tercero. Ahí, ¿ven? Esto que hace como que está desbocado, esta pancita, es el cachete. Tejo 4 puntos bajos y vuelvo a repetir esos 3 aumentos. 4, giro, nuevamente los 3 aumentos y 4 puntos bajos para cerrar la hilera. Me quedo tejiendo. Miren cómo les tiene que quedar. No se asusten. No está deforme, es así, es una carita muy particular, queda preciosa. Así que ahora vamos a empezar a cerrar esos cachetitos. Tejemos 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Y ahora vamos a cerrar esta parte del cachete con 3 disminuciones. Sigo agarrando estas hebritas ahí de afuera, ahí, y cierro. 1, paso la hebrita, la otra, cierro 2 y el último, ahí, estoy apretando bastante, ahí y aquí, y cierro 3. Luego tejemos los 4 puntitos, cerramos esta parte, los 4 de aquí, que sería el frente de la carita, y volvemos a hacer las 3 disminuciones y obviamente los 4 puntos restantes. ¿Ven? Acá se va formando el cachetito. Bueno, me quedo tejiendo. Bueno, en esta hilera vamos a hacer así. Tejo mi primer punto bajo. Vamos a tejer 4 puntos bajos. Ahí va. Tengo 1,
tengo los 4 y ahora vamos a hacer 2 disminuciones. Tomo la hebra, la otra hebra y cierro uno. Vamos terminando de cerrar estos cachetones. Aquí cierro el otro y ahora tejo 2 puntos bajos, que sería parte del frente de la carita, y repito, 2 disminuciones, 4 puntos bajos para cerrar. Me quedo tejiendo. Miren qué bonito acá sus pómulos o sus cachetes quedan acá bien marcados, la perita, si la ven de costado. Y ahora comenzamos a remarcar lo que sería la nariz. Entonces, vamos a tejer 6 puntos bajos. Tengo 1 y cuento a 6. Ya tengo los 6 puntitos. Bueno, en estos dos que vienen, estos próximos, hay 2 aumentos, porque comenzamos a formarle la naricita. Entonces, o la narizota, no sé, porque es tan linda, es tan graciosa. Ahí y ahí, los 2 aumentos. Y terminamos con los 6 puntos bajos. Acá tejí el primero de esta hilera y vamos a hacer así, miren. Se los voy a comentar porque luego es repetir todo. Acá va a empezar a asomarse el aumento de cada vuelta y nos va a hacer crecer la naricita. En esta hilera tenemos que hacer 7 puntos bajos y 2 aumentos, que siempre van a venir al frente. En la próxima van a ser 8 puntos bajos y 2 aumentos. Luego 9 puntos bajos, 2 aumentos, 10 puntos bajos, 2 aumentos y 11 puntos bajos y 2 aumentos. O sea que aquí estoy con los 7 puntos. Hasta tener los 11 puntos me quedo tejiendo porque es repetir exactamente lo mismo. Así no los aburro tampoco porque está muy entretenida, pero no vamos a repetir todo exactamente igual. Así que estoy con 7 y cuando llegue a 11 puntos y 2 aumentos, les muestro cómo va quedando esta parte de la cara. Bueno, miren cómo les tiene que quedar cuando llegamos a tejer 11 puntos, los 2 aumentos y los 11 puntos de este lado. Esto es la nariz, que ahora lo vamos a coser. Pero antes de terminar, miren, les voy a mostrar, como yo estoy tejiendo con esta hebra doble, voy a cortar una. Si ustedes están tejiendo con una hebra gruesa para coser, pueden elegir coser o con hilo de coser o con una hebra que consigan del mismo color para unir la parte de la nariz, porque acá vamos a coser. Entonces, esta me la voy a dejar un poquito larga, así la puedo enhebrar en la aguja. Acá yo tengo una agujita un poco finita que me gusta para coser acá estas partes que son delicadas, que yo no quiero que se note para nada. Y acá voy a hacer un nudito porque no lo hice, así que paso y termino de cerrar el nudito. Ahí, por las dudas voy a atar este porque este no lo pasé, así que yo lo ato, así no se me desarma nada. Bueno, esto lo voy a dejar por aquí, lo dejo pinchadito acá, en el costado, si no pinchamos la cola. ¿Qué quiero mostrarles? Yo ahora tengo que rellenar. Pero si ustedes recuerdan, yo les había mostrado estos tubitos de plástico que son de adentro de los sifones. Si ustedes quieren para mantener más erguida la cabecita. Entonces, yo mido aproximadamente hasta dónde, porque este no lo tiene. A ella no le puse. Igual está firme el relleno. Pero, si ustedes lo desean, yo a este se lo voy a poner. Más o menos a esta altura, sé que lo voy a cortar. Una tijera que usamos para este tipo de cosas. No es la que uso para cortar tela. Bueno, esto sobra. Entonces voy a aprovechar y voy a colocar bien en el centro, hasta donde más o menos pueda meter este tubito. Entonces me va a ayudar a tener erguida la cabecita y sé que no se va a salir para nada. Luego comenzamos a rellenar. Ahora toca el momento de rellenar todo lo que nos queda de la carita, el cuello, todo lo que esté alrededor del cuellito. Ahora tenemos el tubito, pero por un costado podemos ir rellenando. Ven, aquí está vacío, entonces con paciencia
Vamos a ir rellenando. Y recuerden rellenar bien aquí en la perita, en los cachetes y la parte de atrás del cuellito. Así que yo me voy a quedar rellenando de a poquito para que quede bien. Y luego les muestro cómo lo cerramos. Bueno, miren cómo lo llené. Acá adentro tengo el tubito. Entonces, ahora vamos a empezar a coser. Acá, esto tiene que venir toda la parte esta cosida. Pero el relleno tenemos que asegurarnos de que quede bien. La voy a tumbar un poquito ahí porque si no, no veo. Me queda muy alta. Y vamos a coser. Yo coso de esta forma. Ustedes se van a fijar qué método utilizan para coser los tejidos. Algo que a ustedes les guste, que se sientan cómodas. Yo entro en una de los puntos del tejido, acá en el punto bajo. Paso las 2 hebras y me cruzo. Paso las otras 2 y me cruzo así. Y voy tirando de a poquito. Si ustedes vieron mis otros videos, cuando coso de esta forma por lo general, ¿no? Siempre hay excepciones, pero esta es la manera que a mí me gusta cómo queda, la forma más prolija y realmente no se nota. ¿Ven? Yo voy tomando uno y uno. Así hasta la punta de la nariz me voy a quedar tejiendo y de tanto en tanto tiro un poco. ¿Ven? Ahí. Entonces miren qué perfecto. Queda bárbaro esta técnica de costura. Me quedo cosiendo hasta el final. Ahí va, ¿ven? Este es el último. Y ahora, miren cómo queda. Está divina. Bien ya tiene la marquita de lo que es cachete, la perita. Bueno, ahora ¿qué hacemos? Nos vamos llevando por dentro del tejido hasta atrás esta hebra y recién atrás, lo voy a echar un poquito, recién atrás hacemos un nudito o acá arriba porque acá viene luego el pelo. ¿Ven? Ahí, hago un nudito. Y obviamente voy a esconder por aquí adentro esta hebra para poder cortar. Y listo, hemos terminado con esta carucha divina. Sé que ha llevado sus vueltas, que tiene aumentos, disminuciones, pero bueno, teníamos que lograr lo que es parte de la carita. Otra cosa que podemos hacer es aquí, justo donde viene la boca, voy a hacer un nudito. Ahí yo le hundí un poquito para que tenga un poquito de profundidad. También me vengo hasta aquí arriba porque ahí no se va a notar el nudo. Y voy a salir a la altura de estos dos puntitos. Más o menos vamos a calcular dónde queda la boquita. Y volvemos a ir hacia arriba con la aguja. Entonces vamos a marcar un poquito de profundidad. Ahí, ¿ven? Entonces cambia el gesto. Totalmente, miren qué bonito. Solo con esa puntadita. Si ustedes ven que no hundió suficiente, entonces le vuelven a dar otra puntadita más. Acá vamos a sacar esto, no importa porque aquí luego viene el pelo. Ven que tiene cierta profundidad y le va a quedar perfecto cuando le hagamos, por ejemplo, le voy a hacer con rojo los labios. Bueno, miren lo que es esto. Divino, hermosa la gorda. Así que ahora vamos por los ojitos. Bueno, para los ojitos también acá tengo cashmere de verano blanco, que obviamente ustedes van a elegir si quieren hilo de algodón, finito o grueso. Van a hacer un anillito mágico y dentro del anillito tejemos 6 puntitos bajos. Tengo los 6 puntitos bajos, cierro, bien ajustado. Ahí. Cierro ese anillito y cierro la hilera aquí con un punto deslizado buscando el primer punto. Es pequeñito, pero bueno, así nace esta bolita que va a formar el ojo. Entonces dejo ahí un punto deslizado. Ahí, ¿ven cómo tiene que quedar? Bien chiquitito. Ahora levanto una cadenita y en cada punto vamos a tejer un aumento. Y nos vamos a encontrar con 12 puntos bajos. Cierro la hilera una vez que tengo los 12 porque hemos aumentado. Y tejo una hilerita más con 12 puntos bajos. Y listo, ya con esto
es suficiente para formar el ojito. Así que me quedo tejiendo estos 12 y ya les muestro cómo lo cerramos y lo armamos. Bueno, acá voy a hacer lo mismo que hice anteriormente. Corto una de las hebras porque ustedes saben que yo tejo siempre con doble hebra. Y voy a dejar una un poco más larguita. Hago el nudito para que no se me desteja. Y voy a enhebrar con mi aguja esta para coser. Ahí está. Acá, este que está en el centro, miren qué vamos a hacer. Voy a agarrar una aguja más pequeña. Recuerdan que el anillito mágico yo le hago un nudito porque no quiero que se me abra. Acá con un nudito es suficiente. Corto para que no me moleste. Y a este disquito le vamos a pasar una bastilla con esta hebra que hemos enhebrado. Y lo rellenamos porque vamos a formar una bolita. Vieron que tiene los ojos saltones, estas brujitas tan lindas. Y con apenas muy poquito relleno, vellón. Miren, ven, le pasé una pastillita así, muy rápido todo. Esperen que por acá tengo. Miren lo que lleva, una nada. Una nada es como para formar esta bolita. Y hacerle el ojito. Ahí, vamos a ver. De estos tenemos que hacer 2, obviamente. Ahí. Y la vamos cerrando. Luego le damos unas cuantas puntaditas como para terminar de redondear. Ahí. Y para coserlos yo elegí una aguja con hilo de coser. Una aguja de coser común, ya no con este material. Porque quiero que las puntaditas, como lo voy a coser, no lo voy a pegar, quiero que las puntaditas queden bien escondidas. ¿Sí? Bueno, acá yo ya hice nudo. Le paso unas cuantas veces para perder esta hebra. Y bueno, de estos tejemos 2 y preparamos para los ojitos. Miren qué bonitos. Bueno, estos ojotes hermosos yo se los voy a coser. Pero si ustedes se los quieren pegar, lo pueden pegar, Miren, primero se los voy a coser uniéndolos con esta aguja, como les comentaba, hilo de coser. Así me parece que es más práctico. Entonces decidí coserlos y unirlos a los dos con unas puntadas muy sueltas. Y luego sí se los coso a lo que sería la cabecita. Voy a hacer un nudito. Entonces los voy a coser directamente aquí. Una vez que los cosa ahí, con unas cuantas puntaditas, le voy a pegar donde yo quisiera. Es impresionante esta mirada. Le voy a pegar estos ojitos móviles, pero ustedes, si no tienen los ojitos móviles, pueden bordar en negro, pueden ponerle una mostacilla, todo bueno, está que no se me caen, son tan pequeñines. Ustedes le pueden poner estos ojitos, pero le pueden también poner otra. Puede ser una mostacilla. A ver si tengo, esta es un poquito grande. Pero también iría, miren, una mostacilla, no sé si se llega a ver con mis dedos que tapo, pero queda bien también, Y si no, con negro pueden bordar ahí como un botoncito. También pueden buscar si tienen botoncitos pequeños. Bueno, todo sirve, como siempre les comento. Ustedes van a elegir la posición que quieran de los ojitos, o en lo posible hacerla bien graciosa, porque es la idea. Y bueno, me voy a quedar cosiendo y a pegarle los ojitos móviles y ya les muestro cómo seguimos. Bueno, acá está su mirada un poco perdida, me parece. Bueno, ya que está mirando así hacia abajo, le vamos a hacer acá la verruguita, una de las verruguitas. Así que tengo acá enhebrada mi aguja, voy a salir más o menos a esta altura porque así me queda el nudo atrás en la nuca, que luego lo vamos a tapar con pelo, así que esos nuditos se van a perder. Bueno, la verruga es simplemente hacer un nudito. Con esta aguja hacemos varias hebras aquí, la enroscamos, 3, 4, depende del tamaño del lunarcito que le vamos a hacer o la verruga, ahí, ¿ven? Que se note ahí, porque luego, ahora por ahí con este color,
no se nota porque es el mismo color, pero luego se le pone un poquito de maquillaje, de un poco de colorete o con un poco de acrílico. Acrílico yo no usaría porque es lana, pero alguna pintura a la tiza, con algo, por lo general con colorete, le podemos pintar, entonces que se asoma ahí la verruguita. Si vemos que quedó un poco pequeña, bueno, le damos unas vueltitas más o algún otro nudito más y ayuda a que se note bastante esta verruguita. Yo creo que ahí ya es más que suficiente. Y me regreso con la aguja otra vez hacia atrás. Ahí, así hago el nudito atrás en la nuca. Ahí se lo voy a levantar. Bueno, la idea es que le quede una verruguita ahí que sea notoria, que se note. ¿Eh? Si quieren le pueden hacer otra más, eso es a gusto de cada uno, ¿sí? Así que me queda hacer el nudito y ya corto y seguimos con una boquita. Acá tengo, si ustedes quieren, enhebran una aguja y le hacen la boquita con unas puntadas. Yo simplemente, miren, tengo una hebra finita y con esto le voy a hacer a ella una sonrisita. Miren, ahí cortita y se la voy a pegar. A la otra yo le cosí un labiecito. Pero como quiero que tenga una expresión diferente, entonces directamente voy a poner un poquito de esta silicona transparente y se la pego. Luego recorto lo que sobra, lo que no quiero. A ver, voy a ver si puedo cortar. Bueno, ahí le voy a agarrar una agujita que creo que va a ser mejor. Ahí está. Una vez que seca la silicona queda perfecto, ¿eh? ¿Ven? Bueno, le queda una sonrisita porque la otra, ahí está. Yo creo que ahí está, va a quedar bonita. La otra, miren, se las voy a mostrar, ¿ven? Ella está más seria, ella está pensando en otra cosa, en alguna brujería seguro. Y esta es más graciosa, ella cuenta chistes y tiene otra carita. Luego, ¿qué vamos a hacer? Pintamos aquí un poco, pintamos la perita y pintamos obviamente la verruga. Bueno, seguimos con el lunar, este lunarcito tan gracioso. Bueno, voy a enhebrar una aguja y lo hacemos. Bueno, para el lunarcito con vello, ellas no se depilan. Vamos a hacer así, un trocito de lana negra para que se note. Y vamos a elegir un sector de la perita. A ella se lo voy a hacer del otro lado, así que lo voy a elegir por aquí arriba. Miren, con una aguja más pequeña, simplemente pasamos así, enganchamos el rulito de esta hebra doble. Lo traemos hacia afuera. Ahí está. Ahí salió. Lo que pasa es que sale el relleno, sale todo. Entonces lo hacemos despacito y con cuidado. Y simplemente, miren, enganchan y pasan por ese rulito. Eso es todo. Ahí. Y ahora lo cortamos. Ahí. Y lo despeinamos. Y ahí tenemos el lunarcito con pelito. Bueno, acá viene esta parte tan divertida que es ponerle el pelo. En este caso, miren, acá tengo varios colores. Yo se los mostré anteriormente. Y acá tengo un bucle divino también. Es hermosa esta lana, pero la voy a usar un poco para el pelo. Simplemente medimos más o menos el largo que queremos. Ahí. Y con esta medida voy a cortar de los tres colores y se los voy a mezclar un poco para que tenga una variedad de color ese pelo. Ahí yo creo que con esto así es suficiente. A este le voy a agregar un poco de blanco, siempre con la misma medida. Luego hacemos recorte, obviamente, que eso es muy, muy divertido. Ahí. Y ahora le voy a agregar un poquito de marrón. Ustedes jueguen, prueben qué es lo que les gusta. Ahí le vamos agregando. En mi caso tiene 3 colores. Y me fijo más o menos ahí mezclado. Luego recorto. Si veo que ahí me parece súper graciosa. Si no, agrego un poquito más. Es atar aquí en el medio, recortar estas puntas y desparramamos. Yo no le voy a agregar más porque me parece que está muy bueno así, que no tenga mucho pelo. Con este blanco voy a aprovechar y atar al medio. Y ya las 2 colitas que me queden a un costado. Ahí. Porque está
entrada en canas o va poco a la peluquería esta señora. Bueno, voy a buscar mi tijera. Voy a cortar estas uniones y luego emparejo. Es algo muy divertido hacer esto. Bueno, apoyo. Me parece súper graciosa. Y ahí repartimos un poco. Luego viene el gorro. Si ustedes quieren, le hacen el gorro, ¿no? Yo lo voy a hacer ahora vamos a hacerlo al gorro. Luego es emparejar un poco, porque vieron que ellas son un poco, no son muy prolijas con su cabello, las brujitas. Entonces, más o menos vamos reacomodando estos rulos lindos y entrecanosos. Y luego el gorro. Así que simplemente le damos una puntadita aquí, cosiendo, y nos ponemos a hacer el gorrito. Bueno, acá tengo lana negra. Elegí hacerle en negro el gorro. Ustedes van a elegir el color que más les guste. Vamos a hacer una cadena de 8 puntos y la vamos a cerrar en un aro, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Cierro estas 8 cadenitas en un aro. Y dentro del aro vamos a tejer 10 puntos bajos. 2, 3. Tengo los 10, cierro este arito y voy a cerrar cada una de las vueltas que dé, salvo que ustedes quieran tejerlo en espiral. Bueno, van a tejer 7 hileras más con 10 puntos. Ustedes eligen si quieren iniciar cada hilera con un punto bajo, como hago aquí, o si quieren tejer en espiral, obviamente tienen que usar un marcador. Bueno, me voy a quedar tejiendo porque esto es muy simple. 7 hileras más, en total son 8 de 10 puntos bajos. Una vez que tenemos las 8 hileras de 10 puntos, ahora vamos a hacer disminuciones. Y tejemos un punto bajo, ahí, ven que se me enganchó, y hacemos una disminución, así toda la hilera. Un punto bajo, una disminución, y se repite. Bueno, y repetimos nuevamente esta misma disminución. Hacemos un punto bajo, una disminución, en esta hilera también. Toda la hilera. Tengo 2, acá tengo un punto bajo, una disminución. Cerramos y nos vamos a quedar con 5 puntos. Es muy pequeño, pero así es como tiene que ser. Acá tenemos 5 puntos, vamos a tejer 4 hileras con estos 5 puntos, ¿sí? Me quedo tejiendo porque es repetir, ya no hacemos disminuciones, simplemente tejemos punto sobre punto por 4 hileras. Esta es una, nos quedarían 3 más. Me quedo tejiendo. Bueno, ahora vamos a tejer solo 3 puntos bajos y se termina el gorrito. Tejemos 3 puntos bajos, ahí 1 y 3 cadenitas y ya cortamos 2 aquí en este pequeñino. Está muy apretadito, pero no se hagan problema. Bueno, acá directamente pinchamos y cerramos. 1, 2, 3 cadenitas y dejamos una colita ahí, porque luego la vamos a recortar esta colita, pero lo peinamos un poco al gorro. Como está, miren, se los voy a mostrar acá a ella. Ven que yo le dejé ahí las 3 cadenitas y lo peiné un poco. Lo pueden cepillar, tienen un cepillito de alambre. Bueno, ahora le vamos a hacer el ala del gorro. Dentro de este arito vamos a tejer 12 puntos bajos y los vamos a tomar aquí, miren. Abrazando el arito que tejimos, que comenzó el cono, ahí. Simplemente vamos traspasando punto por punto hasta tener 12, más allá de que nosotros habíamos hecho 8 cadenitas en el arito. Y el gorro lo comenzamos con 10 puntos. Bueno, nosotros vamos a pinchar, aunque tengamos que hacer algún tipo de aumento, no importa, pinchamos 2 si hace falta. Sí tenemos que obtener 12 puntos. Acá tengo 2,
Yo voy pinchando. Si hace falta hacer 2 en un mismo espacio, lo hacemos, no hay ningún problema. 3, ven, acá voy a hacer uno de más, 4 y así hasta tener 12 puntos. 5. Acá tengo ya los 12 puntos. Cerramos con un punto deslizado y a estos 12 puntos le tejemos aumento, así que tejemos 2 puntos bajos por cada punto y nos vamos a encontrar con 24 puntos. Me quedo tejiendo. Cierro con un punto deslizado, ahí, ahí. Levanto una cadenita y ahora vamos a tejer un aumento, acá tejo 2, y en el que sigue un punto solo. En el que sigue nuevamente un aumento, en el próximo un punto bajo. Así toda la hilera. Nos vamos a encontrar con 36 puntos. Ahora volvemos a cerrar con un punto corrido y vamos a hacer así. Un punto bajo al lado y recién ahora hacemos el aumento. Ahí. Y repetimos. Un punto bajo al lado y en el tercero vendría el aumento. Así tejemos toda la hilera. Nos tenemos que encontrar con 48 puntos. Miren, nos quedaría una sola hilera más, que es tejer punto sobre punto. Acá no viene aumento, pero antes de terminarla yo hice como que se está desarmando este gorrito. Entonces, cada tanto acá hice esto, miren. Doblé la lanita y la enganché como si fuese un flequito. ¿Ven? Pedacitos de lana cortitos, así. Lo doblan a la mitad y cada tanto eligen como que se está desarmando, porque después lo vamos a despeinar. La doblan así y lo enganchan como enganchan los flequitos. Ahí y ahí, como enganchamos el lunarcito en la cara. Ahora están largos, pero después los vamos a ir cortando. ¿Ven? Ahí podemos poner uno seguido de otro. Entonces vamos a hacer como que se está desarmando, deshilachando el gorrito. Ahí. Ven, acá lo puse doble. Ahora pongo un par más acá y ya luego hago la vuelta final. ¿Sí? Voy a buscar más lanita para poner aquí. Una vez que agregamos ya los flequitos que nos guste, ahora sí vamos a terminar de dar la última vuelta. Simplemente tejiendo punto sobre punto. Y cuando llegamos a los flequitos, pasamos tejiendo este punto. Miren, los corremos ahí a un costadito y tejemos el punto. Entonces nos van a quedar del lado de abajo. Luego los recortamos y los cepillamos para desarmarlos un poco. Así simula que se está deshilachando el gorrito. Es un pequeño detalle más. Ustedes vieron, está llena de detalles esta brujita y todo suma. Todo queda bonito, todo queda vistoso y obviamente hacen al trabajo. Es un trabajo muy, muy lindo. Bueno, me quedo a terminar esta vueltita y ya les muestro cómo seguimos con este gorro. Miren, recortamos un poquito estos flequitos que no sean tan largos. Este es el nudo final que también aproveché y se lo dejé. Y con algún cepillito de dientes, un peine, lo que ustedes tengan como para desarmar y terminar de desflecar. Ahí, ¿ven? Y luego si hace falta lo vamos recortando. Pero en principio lo preparamos y luego cuando esté puesto el gorro, acá también, miren. Yo acá se lo despeiné un poco. Esta hebra que quedó también. Esto es una maderita que tiene velcro, que tiene este abrojo, el que pincha, el que engancha, y con eso, fabulosa. Miren cómo ayuda. Ven, se lo desarmamos un poco, que no quede muy prolijo, muy... Y acá también, un poquito, ahí, para darle el efecto de que está gastado, viejito, y que se nos va desarmando el gorro. De un lado y si quieren un poquito del otro también. Todos estos pequeños detalles vienen muy bien. Bueno, miren,
Acá tengo a la susodicha, diría mi abuela. Y le vamos, yo se lo voy a coser al gorro. Ay, qué linda, por favor. Le voy a dar unas puntadas y se lo voy a acomodar como, bueno, mejor me guste a mí, como yo vea que le queda lindo. Y luego le vamos a atar aquí, yo había separado en doradito, le va a tocar a ella. Le voy a enroscar y luego con unas puntaditas se lo doblo al gorrito. Cuando lo cosa, con unas puntaditas y le doy ahí para como para que se mantenga hacia abajo. Si ustedes lo desean y quieren que esté hacia arriba también, porque le queda muy gracioso, pero bueno, ustedes eligen, o más volcado, ustedes le van a dar el movimiento que quieran y luego le voy a recortar el pelo, ¿sí? Bueno, eso nos queda nada más, así que me voy a quedar cosiendo y esta tirita, por ejemplo, le voy a dar unas cuantas vueltas. Ahí, como hice con el otro, que el otro era con plateado, y simplemente un nudito y ya está, ¿eh? Esto es algo así, muy, muy suelto todo, y se lo cosemos. Me quedo haciendo este trabajito que es muy, muy simple. Bueno, ahora una vez que ya tiene su sombrerito, le vamos a aplicar el delantal para luego ver dónde le vamos a ubicar los bracitos. Entonces, el delantal es muy simple, miren, está bien rasgada la tela, es mi elección, que quede así, ella media con un delantal bastante como deshilachado, es la idea. Entonces, acá sí le voy a doblar apenas un poquito y con una aguja de coser yo la enhebré con hilo negro porque la idea es que se note como que está mal cosido, ¿no? Digamos. Y simplemente le hacemos una bastilla arriba, una vez que medimos, yo les di la medida aproximadamente 20 centímetros por 15, pero obviamente ustedes van a medir cómo le calzaría esta medida en la altura y la circunferencia del cuerpo de sus brujitas. Entonces con esta bastillita lo vamos a probar. Ahí me voy a traer un alfilercito. Pruebo más o menos donde quiero que quede, fruncidita ahí. Yo se lo apliqué debajo del busto, ahí está. Entonces acá simplemente le doy un par de puntaditas y traigo una de las tirillas que también están rasgadas y le hacemos también una costura así como mal hecho todo, así como que ella muchas bolillas no le da la moda. Está ahí en su casita, esta bruja, preparando algún ungüento, haciendo de las suyas. Bueno, cosemos esta tirilla y cosemos así como está. Le voy a poner otro alfilercito como para probar. Y acá de este otro lado le cosemos la otra tirilla de la misma manera, así muy rústico, muy como mal hecho, como les decía. A mí me gustó este estilo así, ¿no? Ustedes, si quieren hacerle un delantal y que esté bien, bien prolijito, los bordes y otro estilo de vestimenta, obviamente va a ser a elección. A mí me pareció que esto le quedaba como muy divertido, así, muy desprolijo, desaliñada. Bueno, una vez que tenemos las dos tirillas, ahí se lo atamos. Ajustamos un doble nudo, un moñito, lo que ustedes quieran, y así que quede. Cortamos si tiene una hilacha demasiado larga. Pero bueno, la idea era que le quede así como muy suelto. Y luego yo otra tirilla también, así como desgarradita, se la hice ahí como para que le quede sosteniendo el delantal y también le dan un par de puntaditas. Y otra cosa que hice, que lo tendría que haber cosido antes, pero bueno, lo voy a coser ahora, es un bolsillito también. Lo recorté pero lo deshilaché bastante, solo dejé este borde y luego estos bordecitos para coserlo de la misma manera. A ella se lo voy a coser acá arriba. De la misma manera, con una bastillita, así como muy, muy suelto, pero que le quede esta forma de bolsillito, porque aquí va a colgar seguramente la arañita que la vamos a hacer ahora. Así que me quedo cosiendo esto y ya les muestro, porque esto es muy, muy simple, ¿eh? Ya les muestro cómo hacemos la arañita y los ajos, el collar de ajos
Y obviamente los bracitos. Quizás ya volvemos con los bracitos. Me voy a quedar cosiendo aquí y ya les muestro cómo queda. Una vez que ya aplicamos todo, en la tirilla, el bolsillo, vamos a hacerle los bracitos. Y los bracitos son cordones. Estos cordones en nuestra sección de técnicas los enseñamos. Enseñamos 2 tipos de cordones, hay muchos más. Pero estos quedan muy lindos, miren. Este es el cordón que vamos a hacer así, con 3 cadenitas. Yo lo hice de 3 puntos. Pero también va a depender el tamaño que ustedes deseen, el ancho, el grosor, ¿no?, que tenga. Ven, tengo 3 cadenitas acá. Entro la aguja en la segunda cadenita porque acá ya tengo la hebra de la primera, miren. Entonces, entro en la segunda y traigo la lazada, estiro. Entro en la tercera y repito, traigo la lazada y estiro. Ahora, vamos a ajustar con los dedos, presionamos y vamos a retirar la aguja. Nos quedamos con el primer punto, entonces tomo la lazada y tejo el primer punto, pero no me descuido, no suelto estos 2 para que no perdamos esas hebras. Entro en el segundo, tejo el segundo punto y entro en el tercero, siempre apretando aquí y tejo el tercero. Así vamos a ir tejiendo hilera por hilera. En mi caso tejí 12 en verde y luego vienen unas en color natural que simularían ser las manitos. Lo voy a repetir nuevamente, pero recuerden que en nuestra sección de técnicas explicamos este y otro cordón más, que la verdad que van para muchísimos trabajos y quedan muy lindos. Retiramos, me quedo con el primero, retiro los 2 anteriores y tejo, pero siempre presionando con la mano izquierda estos 2 para que no se me escapen. Entro en la hebra del segundo, tejo y entro en la hebra del tercero y tejo. Y ahí se va formando, miren qué bonito. Bueno, con este grosor es suficiente como para hacerle el bracito y que quede gracioso. Emparejo estirando ahí, bien tirante con la aguja. Retiro mi aguja y presiono con estos 2 dedos y repito, tejo el primero, tejo el segundo y tejo el tercero. Si se les llega a desarmar no hay ningún problema, comienzan de nuevo, son muy poquitos puntos y vamos a contar, miren acá tengo la hebra del primero, la del segundo, la del tercero. Cuando tengamos 12 aproximadamente por el largo que yo le quiero dar del brazo para la brujita, yo voy a hacer 12. Ustedes van a medir. Le van a ir midiendo a medida que esto crece y recuerden que faltarían 3 hileras más que van a ser en color piel para que simulen ser las manitos. Así que me voy a quedar tejiendo este cordoncito hasta tener mis 12 vueltitas. Una vez que contamos 12 hileras, vamos a incorporar un color natural. Yo tengo este, que es el que tejí el rostro, la carita, el cuellito, bueno. Y seguimos tejiendo. Este lo dejamos aquí en suspenso. Si quieren lo pueden cortar un poquito largo o lo dejan y lo cortan después. Seguimos tejiendo como si estuviésemos haciendo el cordón con el mismo color. Sacamos las 3 hebras y preparamos con el color natural. Ahí hacemos exactamente lo mismo. Ahí está. Y ahora va de nuevo. Sacamos las 3 hebras y tejemos con este color. Ahí. 3 hileras con este color. Acá tengo una con color natural. Retiro. Este es como es más finito. Tengo que tener más cuidado que no se me vaya porque se me quiere piantar. Es más como más sedoso porque es cashmere de verano. Bueno, tengo 2. Hacemos la última y les muestro cómo cerramos. Y vamos a dejar una hebra un poquito larga para enhebrar luego ahí. Tenemos las 3, 1, 2 y 3. Ahora, tomamos una lazada y pasamos por todos los puntos juntitos para cerrar.
una cadenita para que nos dé la forma del nudito. Y ahora sí, corto. Voy a cortar una hebrita un poquito larga porque quiero ver dónde voy a coser luego, qué le voy a agregar a la mano. ¿Ven? Y estos dos que nos quedaron aquí, estas colitas, simplemente vamos a hacer un nudito doble, no apretemos mucho para que no se frunza. Y uno más, 3 nuditos, ajustamos bien. Y si ustedes lo desean, lo enhebran y lo esconden por aquí adentro, cada uno por su color. Y si no, directamente, como tiene 3 nuditos, lo cortamos ahí al ras, no pasa nada. Eso ustedes eligen. Esto va a quedar así, miren, este es el cordoncito. Y esta va a ser la manito, que acá vamos a, por ejemplo, coserle, va a sostener la escoba, así que luego va dobladita ahí, esto enhebrado y lo cosemos. Y este también lo vamos a enhebrar esta hebra aquí y con esta misma hebra lo vamos a coser. Ya ahora sí podemos ver dónde nosotros queremos coserle, a qué altura, midiendo todo. El delantal, los hombritos. Bueno, obviamente tienen que hacer dos, ¿no? Yo acá tengo el otro. Y nos quedamos cosiendo a donde vemos que le va bien a la brujita. Bueno, me voy a quedar cosiendo, enhebro esto y coso. Bueno, ahora le vamos a hacer el collarcito de ajos. Miren lo que son estos ajos. No, es para morirse de amor. Bueno, simulan ser ajitos, así que vamos a hacer este, que es muy, muy simple. Miren, hacemos un arito, tejemos 6 puntos bajos, como cuando hicimos los ojitos. Es igual, solo que lleva unas vueltitas más. Tengo 2, 3, 4, 5 y 6. Lo cerramos y cerramos la hilera. A estos 6 le tejemos aumento, 2 puntos en cada punto, hasta tener 12. Una vez que tenemos los 12 puntos bajos, tejemos 2 hileras más con 12 puntos. O sea que esta y 2 hileras más de 12 puntos. Ya no hacemos aumento, simplemente tejemos punto por punto, ¿sí? Bueno, me quedo aquí a cerrar esta y a tejer esas 2 hileras más, porque con los ojitos eran menos, porque son chiquitos. Miren cómo les tiene que quedar, parece una tacita. Ven que es como hicimos el ojo, solo que un poquitito más grande. De estos yo hice 3, obviamente, 3 que parecen tacitas. Y luego van a hacer uno igual, pero en negro, que va a ser para la arañita. Es el mismo, en las mismas vueltas. 6 puntos bajos, aumentamos a 12 y 2 hileras más de 12. Lo mismo van a tener que tejer, así si quieren lo van preparando, en color negro, que es para simular la arañita, ¿no? Acá vamos a dejar una hebra bastante larga porque tenemos que coser y también con esta hebra darle la forma de los gajitos. Así que aquí directamente hago una cadenita para hacer el nudo y estiro. Reservo esto, me voy a traer aquí este hilo sisal. Si ustedes no tienen hilo sisal, no hay ningún problema, lo pueden suplantar con un poquito de lana de color arena o color beige o color tostadito para hacer lo que sería la raíz del ajito, es esa raicita que tiene por debajo. Bueno, vamos a hacer así un nudito y lo cortamos. Entonces dejamos estas hebras, todavía no las despeinamos, porque si no, no pasa por el, por el ajito. Ahí, ¿vieron cómo hice? Un nudito en la punta, nada más y corté. Es muy, muy simple. El nudito es para que se trabe dentro del ajito. Y esto luego lo vamos a recortar, pero yo lo dejo de este tamaño como para poder pasarlo. Entonces vamos por dentro de esta especie de bolsita que se nos formó. Y en el centro, con cuidado, vamos pasando este hilo sisal. Si es lana, lo pasan con alguna aguja de crochet o lo pueden enhebrar en una aguja lanera y lo pasan, luego lo cortan si llega a ser lana. Pero bueno, como el hilo sisal tiene esta característica que simula ser realmente una raíz, para estos ajitos viene re bien. Esta es la colita de adentro, del inicio.
Ya la dejo acá adentro, no me molesta. Bueno, y aquí vamos a enhebrar. Enhebramos una aguja, la nera, y vamos a pasar una pastilla por todo alrededor de esta especie de bolsita que hicimos. ¿Ven cómo tiene que quedar? Aquí aparece. Y como tiene el nudito, lo traban, no se va a ir a ninguna parte. Si ustedes lo creen necesario, le pasan un poquito de pegamento o esta silicona que estuvimos pegando los ojitos. Y no pasa nada, no se va a salir, pero si quieren algo más seguro, si tienen dudas, le ponen pegamento. Bueno, pasamos una pastilla por toda la orillita de esta especie de bolsita que se ha formado. Y vamos a tomar muy poquito de este vellón o relleno, ahí, y fruncimos. Lo fruncimos y le damos unas puntaditas, ahí. No lleva mucho relleno, es un poco nada más, para que esta bolsita no quede como vacía, ahí, miren. No mucho, porque ahora lo que voy a hacer es darle primero unas puntaditas para que esto no se abra, ahí, muy sueltas, un nudito. Y tratamos de que esto quede bien cerradito. Ahí. Y ahora con este mismo hilo vamos a hacer la separación, simular que es un ajito. Entonces separamos esa especie de gajitos que tiene, ahí, con una puntada entrando desde abajo hacia arriba y ajustamos. Elegimos otro costadito y hacemos lo mismo. Le hacemos 3, 4 divisiones así, apretadito, como que son los gajitos del ajo, porque es tan pequeñito que es un poco, estamos jugando, ¿no? Ahí, aquí entra uno más, así que con este ya estamos suficiente. ¿Ven? Miren, toma esa formita bastante graciosa y simula ser un ajito para esta señora. Ahí. Hago un nudito, 2 nuditos, pierdo mi hebra porque no la voy a utilizar. Yo ahora voy a elegir un color contraste para hacerle el collar. Entonces, miren, este como es muy largo, ahora que ya está bien cerradito el ajo, lo que hago es simplemente emparejar un poco, cortarle un poco esas raíces porque es un ajito, no lleva tanta raíz. Es como para que simule nada más. Ahí está, miren. Entonces, tengo 3, porque se lo voy a combinar con estas perlitas que tengo aquí, que en este caso son de madera, pueden ser plásticas o directamente no le ponen perlitas, le hacen el collar simplemente con los ajitos y queda bárbaro, Bueno, yo voy a enhebrar acá esta lanita de color como para combinar y en principio vamos a poner una de estas perlitas. Voy a dejar una hebra como para atar luego atrás y a esta perlita la paso 2 veces ahí para que no se mueva. Luego paso el ajito. Al ajito no lo paso 2 veces, pero si ustedes quieren, no hay problema. No creo que esta señora, que si se va a bailar o algo así, se le mueva, no se le va a mover. Bueno, y otra vez, una perlita, la pasamos 2 veces. Así no se caen desde la hebra esta y quedan a la vista, ¿ven? Quedan como trabaditas. Luego viene otro ajo y así hasta terminar de pasar todas las piedritas y los ajos. Miren cómo le quedó este collarcito de ajitos. Entonces, muy simple. Se lo atamos acá con un doble o triple nudo que no se vaya a desatar. Y se corta. Nada. Fácil, recontra, súper fácil. Ahí. Muy mona ella. Con su collarcito de ajos. Y bueno, ¿qué nos quedaría ahora por hacer? Hacemos la arañita, que es tan graciosa. Recuerden que es la misma cantidad de hileras que el ajo, solo que no le vamos a hacer gajos. Y yo les voy a mostrar aquí que adelanté. Me voy a traer la lana que se la hice en negro. La pueden hacer en marrón, la pueden hacer de colores. Ustedes eligen. La arañita, yo elegí hacerla en negro, pero bueno. Podemos jugar y hacerle el cuerpito negro y patitas de colores. Miren, acá no se asusten porque yo ahora les voy a enseñar a hacer las patitas. Esto es como el ajo, ¿ven? Igual.
lo cosemos y perdemos esa hebra. Para hacer las patitas, miren, tiene 4 de este lado, le vamos a hacer 4 de este lado. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Vamos a dejar una hebra aproximadamente de, no sé, serán 40, 50 centímetros, porque de esta hebra va a salir la segunda patita. Y a partir de aquí, yo comienzo a tejer una de las patitas. Entonces, esta la dejo para la próxima patita y tejemos de a 2. Así no tenemos que hacer tanto nudo y me parece que queda fantástico. Miren, vamos a empezar por la primera de este lado. Ahí. Entonces, elegimos uno de estos laterales donde yo le hice las patitas, cualquiera de estos puntitos, que entre la agujita ahí, y comienzan a hacer cadenitas. Acá pasé la hebra y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, tenemos las 6 cadenitas y vamos a tomar una lazada y en la segunda cadenita hacia atrás pinchamos. Traemos la hebra y tenemos una lazada. Lazada segunda, pinchamos, traemos la hebra y ahí juntamos este montoncito, este mini puntito puff, lo cerramos, ahí, cadenita y cortamos la hebra. Ahí, ajusto y ya tenemos una de las patitas. Esta hebra luego la vamos a enhebrar en una aguja lanera y la vamos a esconder por aquí adentro y luego se corta el sobrante. Esta hebra que dejamos larga, nos vamos al puntito de al lado y repetimos esa patita. Por eso les decía, así no nos quedan tantas hebras de inicio. Con esta directamente hacemos 2 patitas y las próximas 2 las hacemos de la misma manera. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tomo lazada, bajo a la segunda cadenita, traigo la hebra, tomo lazada, traigo la segunda y cierro todo junto. Cadenita para hacer nudito y tiro. Listo, ya hicimos las 2 patitas de este lado. De la misma manera me voy a quedar haciendo las últimas 2 del otro lado. Y ya terminamos con esta arañita, le pegamos los ojitos y ya les muestro. Me quedo haciendo la otra patita. Recuerden dejar una hebra larguita, como para que les alcance y hacer la patita número 8 vendría a ser. Bueno, acá vengo al lado y ubico esta patita de este lado y luego me quedaría la del otro lateral. Me quedo tejiendo. Acá está la arañita, esta muy traviesa que va a andar por arriba de la brujita. Lo único que me quedaría es pegarle estos ojitos. En mi caso le voy a poner estos, pero ustedes le pueden poner estos ojitos o le ponen mostacillas, algún botoncito, ustedes saben. Lo que tengan en casa, como siempre les comento, utilicen todo. Y si no lo bordan con blanco, le hacen un bordadito y luego arriba una mostacilla o un bordadito en negro también. ¿Ven? Miren qué bonita, súper gracioso. Bueno, simplemente nos queda enhebrar una aguja. Yo se la voy a colgar aquí del bolsillo, miren. Entonces le doy una puntadita así, todo muy suelto, todo muy rústico, muy como así al pasar, digamos. No tiene mucho detalle esto. Tiene que ser así gracioso. Es nada, miren, elegí el largo este para ella. Puede ser más largo, la pueden coser. Bueno, ustedes van a elegir dónde quieren agregar la arañita. Ustedes van a elegir. A mí me gustó ahí. Me gusta que le queda muy graciosa saliendo del bolsillo. ¿Y qué nos queda por hacer? La escobita. Y ya estamos. Estamos terminando con este trabajo. Miren qué bonita, qué graciosas que quedan. La escobita. Yo les voy a mostrar una que ya tengo preparada, pero les voy a indicar cómo. Miren, esto es hilo sisal. Esto es una ramita que yo tengo de ramos secos, pero puede ser cualquier ramita. Puede ser un palito brochet, ya les mostré también. Tenemos estos palitos, puede ser. Y miren qué tengo acá, yo les voy a mostrar. Ramitas secas, puede ser el mango.
Aquí cortan un pedacito de alguna hojita en verde seca o si tienen de estos ramilletes que por lo general hay en casa que decoramos. Y varias hebras de hilo sisal. Cortan varias hebras de hilo sisal y con algún color de la lana que hemos utilizado, simplemente le dan varias vueltas, hacen un nudito y luego recortan, despeinan el hilo sisal y ya tienen una escobita. ¿Ven? Esto está despeinado. Miren, acá tengo verde, tengo esas que creo que se llaman lentejas estas. Y con un hilo marroncito, miren, simplemente lo até. No tiene nada. Luego despeinan bien este hilo zigzag y ya tenemos la escobita. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Simplemente con esta hebra elijo dónde voy a querer coserla, la enhebro y la voy a coser ahí. Y la voy a coser, calculo que por aquí, a darle una puntadita y ya les muestro cómo queda terminada. Miren qué bonito. Me quedo a coser la escobita y ya se las muestro totalmente terminada. Miren lo que son. Yo estoy realmente enamorada. Siempre digo lo mismo. A mí me enamora todo, cada uno de los trabajos, pero no me van a decir que no son divinas, súper simpáticas estas brujitas. Brujitas de la suerte, brujitas que hacen magia. Y les voy a mostrar otra que vamos a mostrarle la hermanita, la tercera hermanita. Miren, esta yo digo que es la cocinera. Miren cómo podemos jugar con un molde, podemos hacer otras variaciones. Ella es la cocinera porque está cocinando. ¿Quién sabe qué cosa con estos bichos y su cacerola, su olla de hierro? Y miren, acá está acompañada de un ratoncito. Juguemos. Siempre digo lo mismo. Este arte nos permite jugar, nos permite crear. Miren lo que son. Esta tiene un chal, obvio, no podía faltar. Un chal. Ella es más petizona, tiene sus partes un poco más rellenitas. Está muy, muy simpática. Este trío es hermoso. Jueguen, diviértanse tejiendo y creando porque es maravilloso lo que podemos lograr con nuestras manos y obviamente con el crochet, como siempre digo, que nos da mucho, siempre nos da para crear y para jugar, para divertirnos y para trabajar. Importantísimo. Esto como salida laboral va y va muy bien. Hace tantos años que me dedico a esto y les puedo asegurar que funciona. Si uno pone dedicación, pasión por lo que hace, funciona, es un trabajo y es un trabajo bello. Bueno, les agradezco, sé que es muy largo el video, pero vale la pena, fueron los pasos bien explicados de a poco para que todo el mundo pueda hacerlo. Muchísimas gracias, les dejo un beso enorme, enorme. Gracias por sus comentarios, gracias por su cariño. Besitos, nos estamos viendo en uno próximo.